cuando yo era chico, me mandaban al almacén. Yo vivía en un bañario del departamento de Maldonado que tenía 80 personas máximo fuera de la temporada. Y en la temporada tenía 6.000, 7.000 personas sin ningún problema. Y era una zona de bañario, o sea, con árboles, ¿no? Con un cielo abierto, con pocas luces. A veces, a eso de los 7, 8 años, cuando me mandaban de noche, a mí no me gustaba nada que me mandaran. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque la luna me seguía. Entonces, cuando yo me movía, la luna se movía. Y eso para mí era un problema. Entonces, como niño de 8 años o de 7 años, lo que hacía era tratar de correr, pero veía que la luna siempre me seguía a la misma distancia. ¿Sí? O incluso a veces probaba quedarme parado a ver si la luna me tomaba de gil, ¿no? O yo la tomaba de gila y la luna seguía. Y no, cuando yo paraba, la luna paraba. En la mente mía de niño, mi movimiento era causa del movimiento de la luna. Sin embargo, que yo me mueva tiene correlación con que yo vea que la luna se mueve, pero claramente quisiera creer que en el ámbito universitario ya no tenemos esas fantasías infantiles, que yo me mueva no es causa de que la luna se mueva. ¿Ah? Y de hecho el movimiento de la luna es diferente al de la Tierra en algunos aspectos. Es decir, no se está moviendo alrededor del planeta a la velocidad que me muevo yo ni cosas por el estilo. Pero pensemos ahora por fuera de este pensamiento infantil, que nos sirvió para poder entender esta idea de que correlación no necesariamente es causa. Cuando el VIH se descubre y ni siquiera tenía ese nombre, se encuentra, ¿sí?, en algunas comunidades de gays de diferentes partes de Estados Unidos. Y se le llama la peste rosa. ¿Sí? Y se le llama la peste rosa porque los primeros pacientes fueron varones gays. O por lo menos los primeros que consultaron, etcétera, etcétera. Durante años estuvo el estigma de que el VIH atacaba a los homosexuales, ¿sí? O que los homosexuales éramos más propensos a tener VIH que los no homosexuales. Sin embargo, con el desarrollo, como ahora de la pandemia, ¿no? Con el desarrollo del ciclo epidemiológico del virus, se observó que personas no heterosexuales, no homosexuales, también se fueron contagiando. Y se cambia el concepto de población de riesgo al concepto de conductas de riesgo. Es decir, se sabe a partir de ahí que ser homosexual no es la causa. En el momento limitado de las primeras investigaciones, había correlación entre la orientación sexual de la persona y el número de casos. Sin embargo, eso posteriormente se modificó. Y hoy todos sabemos de que en realidad el VIH es una enfermedad que no, o es una infección, no es una enfermedad, es una infección, que no distingue orientaciones sexuales. ¿Sí? Y mucho menos que por más que pueda haber correlación cuantitativa, ¿ah? No se puede decir que es causa. Entonces, uno de los principios fundamentales de la ciencia es que correlación no es causa. Yo voy a poder determinar relaciones de causa y efecto solamente si yo manipulo las variables. Volvamos al ejemplo de la lectura. Si yo hago un estudio, entonces tengo un grupo experimental al cual lo pongo a leer en diferentes condiciones de luminosidad, ¿sí? Y voy midiendo la suficiencia óptica, ¿no? El buen sentido de la vista que mantiene o no mantiene.
y un grupo al cual lo sigo midiendo, ¿sí? En los mismos momentos que hago las tomas de grupo experimental, pero donde les prohíbo tajantemente que lean con poca luz, ¿tá? En la medida de que se me queden ciegos los que leen con poca luz, como yo, y no se queden ciegos los que leyeron ni hayan perdido visión, los que no leyeron sin luz, en la medida que yo manipulé la variable y tengo diferentes estados y presentaciones de la variable independiente, leer con poca luz, y de los datos que obtengo con esos diferentes estados de la variable dependiente, en este caso, capacidad de visión, podría llegar a decir que leer con poca luz causa ceguera. Porque lo pruebo desde dos lados. Lo pruebo desde el lado del grupo experimental, habiendo generado unas situaciones artificiales, y lo pruebo desde el lado del grupo control con ausencia, ¿sí?, de la variable leer con poca luz. ¿Sí? Entonces, sobre los diseños experimentales, que son diseños cuantitativos que prueban causa y que además, como decíamos hoy, son casi que la antítesis de un diseño cualitativo. El diseño experimental tiene como meta validar o desechar una hipótesis. El paso inicial en la elaboración de un diseño experimental es, a nivel de la lectura, ¿sí?, de antecedentes, encontrar un hueco de conocimiento para saber si una hipótesis que construyo yo como investigador o que otro ya construyó para unos contornos de delimitación determinados, por ejemplo, no sé, que tomar vitamina, cuando, a ver, esto, cuando empezó el COVID, habían dicho que, yo no sé si, capaz que sigue siendo así, pero no importa. Me acuerdo que mucha gente arrancó a tomar 3 tazas de café por día. Algunos compañeros míos empezaron a tomar 3 tazas de café por día. Porque decían que tomar temperaturas calientes quemaban el virus, ¿no? Dudo mucho que se haya podido hacer un diseño experimental de eso. En el corto plazo que llevamos de la pandemia, ¿no? A lo sumo sería una observación, pero dudo mucho que un diseño con los elementos de validez se pudiera haber hecho. Pero entonces la gente empezó, o alguna gente empezó a tomar eso. Una hipótesis, entonces, supongamos que eso se hubiese verificado, bien, en realidad tomar café, 3 tazas de café, te hace que sea más difícil que te enfermes de COVID-19. Ahora, una cosa es yo inventar una hipótesis a verificar y otra es ajustar una hipótesis. Entonces, ahora, la medida preventiva de tomar café, ¿funciona igual en varones que en mujeres? ¿Funciona igual en climas templados que en climas fríos? ¿Funciona igual en personas jóvenes que en personas viejas? ¿Sí? Entonces, una de las vías de la conformación de hipótesis puede ser que a partir de la lectura de estudios científicos y de otras investigaciones, yo vea un agujerito que nadie se preguntó y diga, quiero preguntar esta hipótesis, quiero comprobar o desechar esta hipótesis. Otra posibilidad es, dentro de una hipótesis que ya tiene un rango de validez, especificarla, como por ejemplo esto, frente a la hipótesis de que comprobada, no estoy diciendo que sea comprobada, supongamos que se hubiese comprobado, de que tomar 3 tazas de café al día, ¿no? Previene el contagio o el alojamiento del virus en el cuerpo de las personas. Plantearme una hipótesis derivada de esa primera hipótesis ya validada. Como por ejemplo esto, ¿sí? Esto funciona tanto para jóvenes como para personas menores de 40 años como mayores de 40 años, ¿sí? Y ahí me pongo como a investigar
dentro de una hipótesis un rasgo de esa hipótesis. Pero siempre la formulación de una hipótesis, como por ejemplo, que es nada más ni nada menos que una afirmación tentativa, tomar 3 tazas de café al día previene el COVID. Eso puede ser verdadero o puede ser falso, ¿sí? Pero es una afirmación que yo tengo que decir si se puede mantener como afirmación o si la tengo que desechar. Toda investigación experimental parte de la base, ¿sí?, de una hipótesis a comprobar, cosa que no hace la investigación cualitativa. Lo vamos a ver enseguida después. A comprobar, ¿sí? Y el resultado de una investigación cualitativa, cuantitativa, perdón, experimental, ¿cuántos resultados a priori, ¿no?, o en su formulación más radical puede asumir? Es decir, ¿cuántos resultados puedo obtener de la investigación, de una investigación experimental? 2, ¿es verdadera o es falsa? En el medio también existen posibilidades. Pero en términos generales, el resultado de una investigación no amplía, no va hacia ampliar, a buscar particularidades, diferentes formas de, etcétera, como la investigación cualitativa, sino que todo el diseño es un gran embudo para que al final salga una de 2 pelotitas. Valida la hipótesis, no valida la hipótesis. ¿Sí? El trabajo de campo valida la hipótesis, no valida la hipótesis. El segundo elemento de los diseños experimentales con los cuales nace la ciencia, estimades, es decir, la física está hecha con eso, la biología está hecha con eso, la anatomía está hecha con eso, todas las ciencias naturales de principios de la modernidad hacia acá. Recuerden que las ciencias sociales nacen en tanto que ciencias en el siglo XIX, ¿ah? Pero ya hacía 3, 4 siglos o 5 que había investigación experimental. El segundo elemento entonces es que la vía de producción de conocimientos, ¿sí?, es deductiva. Fase 1 me planteo una hipótesis. Fase 2, tomo datos. Fase 3, analizo esos datos. Y finalmente, de los datos voy a deducir, ¿sí? El camino de deducción va de arriba para abajo, ¿ah?, si la hipótesis es verdadera o falsa. Igual que un embudo, ¿sí? Pero entonces, de los elementos hipotéticos paso a los datos, de los datos paso al análisis de datos, y del análisis de datos debo determinar si algo es o no es. ¿Sí? Que es el sentido absolutamente contrario de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa florece, es primaveral, ¿sí?, verdea, busca particularidades, diferentes formas de sentir y vivir una experiencia, etc. El tercer elemento característico que tienen los diseños experimentales, y por eso estoy contrastando investigación cualitativa con diseños experimentales, es que funcionan en entornos controlados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En psicología, la psicología surge como una ciencia independiente a partir de la emergencia de la psicología experimental y de investigar con los métodos de las ciencias naturales en términos durísimos, más duros de los que se puede llegar a plantear Durkheim, ¿no?, que es algo que ya hablamos, esto de tratar los hechos sociales como si fuesen hechos de la naturaleza, con los mismos métodos, es decir, con los métodos experimentales, investigar qué es la mente. Básicamente de eso trata el surgimiento de la psicología experimental alemana a mediados del siglo XIX. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, muchísimos experimentos tradicionales, ¿sí? Una de las técnicas
con las que surge la psicología experimental es la llamada psicometría, ¿ah? Que funciona, cronometría mental, que funciona a partir de la creación de un concepto, tiempo de reacción. Entre un estímulo y una respuesta suele mediar un tiempo. Es decir, entre que yo les pregunto 2 por 2 y ustedes me contestan 4, ¿ah? Hay un tiempo de procesamiento mental, ¿sí? Un tiempo de reacción en el cual una caja negra llamada mente procesa datos y emite la respuesta, ¿sí? Este tiempo es dificilísimo de poder observarlo en esta pregunta tan tonta como 2 más 2. Ahora, si yo les pregunto 2 por 5 menos 10, ese tiempo fue un poquito más largo, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto 4 por 4 menos 2 más 5 a la potencia de 2, ese tiempo es mucho más largo. Por lo cual, la hipótesis de que en realidad tenemos una mente que procesa datos, ¿sí? Y que esos datos, de alguna manera, como respuesta, suponen un proceso de elaboración que no son inmediatos a la presencia del estímulo, es decir, de la pregunta mía, que no se puede decir, apenas yo termino de preguntarles, 2 más 5 menos 8 por 4 dividido a 16, ¿no? Ustedes no pueden, ¿sí?, darme la respuesta, porque tienen que calcularla y eso sucede en la mente, ¿sí? Son medidos, ¿sí? Y a esa medición se le llama tiempo de reacción. Hay tiempo de reacción simple, tiempo de reacción compuesta. No es una clase de psicología experimental, pero con eso se descubrió muchísimas de las cosas del funcionamiento de esta hipótesis llamada mente que parece que tenemos los seres humanos. Para que eso pueda pasar y tenga validez, una de las cuestiones básicas de cualquier experimento es aislar lo que se llaman variables intervinientes, ¿sí? Que son variables que generan ruido, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, yo quiero ver en qué medida, ¿sí?, es más fácil. A ver, quiero saber en qué medida el contraste del fondo de algo me permite ver la intersección de dos estímulos con mayor precisión. Entonces, yo pongo 2 cuadraditos, o 2 pelotitas, y le pido a alguien con un programa de computación, y las hago pasar por la pantalla de la computadora. Vienen de distintos lados, y le pido a alguien que en realidad apriete la barra espaciadora cada vez que se cruzan esos elementos, ¿sí? Y en la toma 1 pongo blanco sobre negro. En la toma 2, ¿sí?, pongo 25-75, es decir, un gris 75%, mucho más cercano al negro total, y un gris al 25%, mucho más cercano al blanco, ¿no? Y ahí veo, y tomo de vuelta, y la persona aprieta el aparatito, ¿no? Aprieta y aprieta y aprieta la barra espaciadora. Yo ahí voy a calcular cuántos fallos tiene, por ejemplo. Y voy a plantear uno que sea 60-40. Y voy a plantear uno que sea 55-45. 50-50 no puedo porque en realidad sería el mismo color y no vería a la persona. Entonces, a partir de esas tomas, veré en qué medida la variable contraste es una variable que es importante a la hora de la variable precisión, ¿sí? De la ejecución precisa de un comportamiento, como por ejemplo apretar la barra espaciadora. Para eso yo no lo tomo a cualquier elemento de luminosidad. No es lo mismo que yo haga ese ejercicio
en el medio de la Plaza Artigas con una laptop, y con gente que andan, y perros que cruzan, y el heladero que grita, ¿sí? Y algún amigo que saluda porque justo está pasando por ahí, o te viene a pedir mate, mientras la persona está haciendo el test, que meterlo en una cabina de experimentación, aislada térmicamente, aislada sonoramente, sin distracciones del exterior, y además con una luz fija para todos los sujetos experimentales. Cuando yo hago ese experimento en esas condiciones artificiales de entorno controlado, ¿sí? Los resultados ganan validez, porque de alguna manera intenté eliminar todo lo que no fuese contraste para ver precisión. ¿Sí? Todo lo que no fuese estrictamente la variación de contraste para ver qué precisión tiene la persona en la ejecución de la tarea. ¿Bien? Entonces, una característica de los diseños experimentales per se, ¿sí? Y de hecho, un experimento es una situación artificial, tal vez la situación artificial más artificial de la investigación científica. Los experimentos se realizan en entornos controlados. Y en la investigación cualitativa no trabajamos en entornos controlados. Si miramos ahora la ruta, entonces, de los diseños cualitativos, vamos a ver que, número 1, se dan en entornos naturales. ¿Sí? Sea que hagamos entrevistas, podemos hacerlo en un consultorio, en la entrevista, supongamos. Podríamos hacerlo en una cafetería, en la casa de la persona a la que voy a entrevistar, que es donde vive, por lo cual conoce ese espacio y es muy conocido, muy cotidiano. ¿Ah? Y utilizamos algunos medios, como por ejemplo el hablar, ¿no? El diálogo, que forma parte del repertorio de acciones de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? A diferencia de estar encerrados en una cabina apretando la barra espaciadora de un teclado cuando se mueven dos pelotitas, ¿no? En la vida cotidiana, seguramente, los fines de semana no nos dedicamos a apretar barras espaciadoras mientras se mueven dos pelotitas en una pantalla. ¿Ah? Sin embargo, conversar con los amigos, charlar, contar experiencias, es algo que todos hacemos en diferentes tipos de vínculos. Y en ese sentido, la artificialidad no es un elemento tan destacado a nivel de la investigación cualitativa como lo es de los diseños experimentales. Esto tiene sus consecuencias, que ahora lo vamos a ver. Por otro lado, y más importante, la investigación cualitativa, el conocimiento producido de la investigación por la investigación cualitativa, no parte de una hipótesis para llegar a una respuesta de sí o no, sino que se va completando como un puzzle, ¿sí? Pieza a pieza, movimiento a movimiento. Es decir, parto de un dato, voy agregando datos, ¿sí? Y a medida que voy agregando datos, voy armando un cuadro variopinto de situaciones, con la particularidad de que en la investigación cualitativa el puzzle no queda armado con forma de cuadrado. Y de hecho, el puzzle queda abierto. Al finalizar una investigación cualitativa, lo que vamos a tener, por ejemplo, de una experiencia como puede ser, cómo es maternar, ¿no? Criar a un hijo en un contexto de privación de libertad, nos va a quedar relativamente abierto. Vamos a haber encontrado relaciones, vamos a haber encontrado el contorno, ¿no? Particularidades de ese tipo de experiencia, pero nada nos va a indicar de que no se puedan encontrar otros contornos, ¿sí? Entonces, si bien el proceso de construcción es igual al del armado del puzzle, donde una pieza va conectando con otra y va armando una figura, esa figura siempre va a quedar abierta. ¿Ah? Entonces, en los procesos de los diseños experimentales, vamos a tener que el proceso es deductivo. Parto de una hipótesis, tomo datos, analizo los datos, y esos datos necesariamente me van a decir si la hipótesis validó o no validó. Va a precipitar
¿sí? Como hay unos productos asquerosos que le ponen, no sé si vieron alguna vez en una propaganda, que les ponen a la grasa un polvito, aceite, a un vaso de agua con aceite, y eso se genera y hace, ¿no? Y cae, precipita en términos químicos. Bueno, lo mismo. Acá va el camino deductivo hace precipitar una respuesta. En el caso de la investigación cualitativa es inductiva y por lo cual en realidad es todo lo contrario. No va a precipitar nada, sino que va a ir ampliándose porque lo que nos interesa a nosotros no es tener una respuesta de si valida o no valida, sino que lo que nos interesa en la investigación cualitativa es conocer en profundidad, en su mayor diversidad, con la mayor, y desde la perspectiva de diferentes actores, es decir, con todos los matices posibles, la forma de experimentar una situación social, un fenómeno o cualquier otra cuestión. ¿Sí? Bien, este elemento de la inducción a nivel de diseño va a tener muchas implicaciones, pero dejémoslo por acá. Esta es, de alguna manera, una metáfora gráfica de cómo se construye investigación inductiva en investigación cualitativa. ¿Sí? Se van agregando datos de a uno, ¿sí? Y en este caso tenemos un collage que tiene de alguna manera una cierta coherencia y donde quien lo hizo, para que no sea simplemente un entrevero y no una comunicación, ¿sí? Un acto comunicativo y artístico, tuvo que tomar decisiones de qué pegar, en qué lugar, cómo recortar, etc. Lo mismo nos va a pasar en investigación cualitativa. Una vez que tenemos la primera ficha, tenemos que pensar cuál va a ser la siguiente ficha que vamos a conectar. ¿Y qué relación guarda una ficha con otra? Si es compatible, si no es compatible. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir armando los datos a partir de la sumatoria de datos que vamos procesando? Es decir, este proceso de agregación, como dice acá en la transparencia, nos va a llevar a lugares particulares e inciertos. ¿Sí? El final de una investigación experimental lo sabemos, son dos, o valida la hipótesis o no valida la hipótesis. El final de la investigación cualitativa no lo sabemos. Y de hecho, lo propio de la investigación cualitativa y del investigador cualitativo es tener una flexibilidad y apertura mental que le permita recorrer lugares que a priori no había pensado y llegar a esos lugares. ¿Sí? Esto es un elemento también que muchas veces en las clases nos pasa. ¿Sí? Uno no hace una investigación cualitativa para confirmar resultados. Uno hace una investigación cualitativa para conocer en profundidad, en diversidad y desde la perspectiva de la experiencia de los actores, para encontrar elementos que nunca hubiésemos pensado ni siquiera que íbamos a encontrar. No solo desconocidos, sino que nos sorprendan cosas que no entendíamos, que no se nos pasaba por la cabeza, que podían ser elementos importantes en el fenómeno que estábamos estudiando. Y que sin embargo los actores, a partir de su experiencia, del discurso de su experiencia, por ejemplo, nos plantean como elementos súper importantes. ¿Sí? Y en ese sentido, los diseños cualitativos por inductivos necesariamente son flexibles. ¿Sí? Es decir, en la medida de que una ficha conecta a otra ficha, pero no sabemos cuál va a ser la siguiente ficha, ¿sí? Todo el tiempo el proceso de diseño, entendido como la reflexión profunda de la toma de decisiones que yo voy a hacer, o las decisiones que voy a tomar, ¿sí? Es un proceso constante. El diseño, la reflexión en torno al diseño y la investigación cualitativa no termina cuando yo armo un documento de 12 páginas donde están los antecedentes, los fundamentos, los objetivos de la investigación, las actividades, el cronograma, la estrategia metodológica, los aspectos éticos y los anexos. Que todo eso conforma la propuesta. Sino que en realidad
la idea de diseño se va manteniendo a lo largo de todo el proceso de la investigación, tanto a nivel del trabajo de campo, y vamos a ver algunos ejemplos para que lo puedan ver, de experiencias personales, que yo creo que nutren y que tendríamos que hacer esto como mucho más, hacer un buen podcast de charlas con otros investigadores y dejarlos grabados, un programa de la radio y la regional, ya estoy tirándoles Vivi, Natu, Janu, creo que por ahí, después que lo escuchen, sabe Dios, pero bueno, pero que parte de la cultura científica se hace a partir de conversaciones, de las experiencias de quienes investigan, me parece que es claro. Entonces, en la medida que el proceso de investigación cualitativa es inductivo, parto de una especie de cero e incluso puedo partir hasta un cero teórico si yo pienso en uno de los autores de la teoría fundamentada como Gleiser, ¿sí? que plantea, que se pelea con Strauss, el otro fundador de la teoría fundamentada, que hicieron una investigación en hospitales juntos sobre la experiencia de morir, se terminan peleando porque para Gleiser, que uno busque antecedentes y tenga insumos teóricos previos, hace que se sesgue el proceso y que no sea tan rico. Entonces, no solo que en la investigación cualitativa parte de un relativo desconocimiento y para conocer, y por eso la investigación cualitativa es útil también como investigación exploratoria, un fenómeno poco abordado en la investigación científica, sino que también puedo partir, según Gleiser, debería partir de un cero, de un desconocimiento radical del fenómeno. En mi caso particular, por ejemplo, podría ser una investigación sobre la carrera moral familiar de los aspirantes astronautas. No conozco ningún astronauta, no sé qué dificultades tienen o no tienen en sus relaciones afectivas y familiares, y por ahí eso sería como idóneo de la perspectiva de Gleiser. Difícilmente yo, que me dedico a investigar sobre el campo LGBT, siendo gay, por ejemplo, podría seguir la perspectiva de Gleiser, porque, como diría Mecchia, en tanto formo parte del propio objeto de investigación, ¿no? Y eso me plantea unas tensiones metodológicas alucinantes que adoro, ya tendría mucho preconocido simplemente por ser Paribanu y no por ser un investigador cualitativo. Bien, otro elemento entonces, necesariamente, como es inductivo, es particular e incierto, el camino no está predefinido con la investigación experimental modélica, sino que el camino se va generando paso a paso, y eso necesariamente supone que los diseños son flexibles, ¿sí? Porque van a ir mutando. Voy a poner ejemplos más adelante. El otro elemento de flexibilidad tiene que ver con la relación entre los propósitos, ¿sí?, de la investigación cualitativa y la planificación de la ejecución. No solamente por el elemento inductivo, sino también por el elemento de contexto natural de desarrollo de la investigación cualitativa. La realidad en el campo no necesariamente es idéntica a como la previmos en el escritorio a la hora de hacer una propuesta de investigación. Y en ese sentido, entonces, muchas veces la flexibilidad en tanto elemento fundamental de consideración en el diseño de la investigación cualitativa debe estar orientada a mantener una relación de viabilidad material, epistémica o cognoscitiva o ética entre
lo planificado y lo que yo quiero tener como resultado. O sea, entre los propósitos de mi investigación y las capacidades de ejecutar esos propósitos tal cual fueron definidos en el escritorio. Pongamos algunos ejemplos. Voy a trabajar con algunos ejemplos personales. Disculpen que estoy tomando mate para quienes están viendo en otro país. Esto es Uruguay. Me duele la garganta. Estamos en tiempo de COVID. Me duele la garganta de estar hablando, jóvenes. Esta es la tercera vez, les cuento, que grabo este video. Estoy emocionado. No me graba, no sé. Y esto es un mate, que es una bebida que tomamos los uruguayos todo el santo día, invierno-verano, es una infusión de yerba mate con agua caliente, y que el uruguayo no toma agua, ni té, toma mate básicamente. Hay uruguayos que sí, pero bueno. Y no está mal visto en términos generales. Uno puede ir a una entrevista con el presidente de la República y el presidente estar tomando y cebarse uno porque tiene la garganta seca y ofrecerle a cualquiera. En términos generales, en el Uruguay atraviesa clases sociales y seguramente en otro lugar estaría horriblemente visto, pero bueno, en nuestro país no. Contextos de la globalidad youtuberística. Bien, veamos ejemplos entonces de flexibilidad en relación a los propósitos y la ejecución, a la tensión que se puede dar entre el propósito y la planificación hermosa que yo armé y la ejecución, donde no conocemos a priori toda la realidad, por ende, justamente nos van a pasar cosas. Es decir, si yo armo una determinada propuesta de investigación y quiero que me la financien para conocerla más en profundidad, es porque no la conozco. Y en la medida que no la conozco, los cálculos previos que yo puedo hacer en un diseño que se juega en el orden, no de los diseños estructurados y no de los diseños altamente artificializados, donde yo puedo manipular y debo manipular muchísimas cosas, sino en contextos naturales, relativamente espontáneos o muy parecidos a situaciones de la vida cotidiana, y con actores mucho más complejos que una pelotita que rueda sobre un plano inclinado, necesariamente la ejecución no tendría por qué ser estrictamente igual y va a presentar, ¿sí? Novedades emergentes que voy a tener que resolver. Hay una flexibilidad, por último, que no la planteé en esta transparencia, que tiene que ver con la flexibilidad interna del investigador cualitativo. Es decir, la capacidad de tolerar estas ambigüedades, estos emergentes, y de pensar, de usar el diseño en términos de reflexión profunda sobre la toma de decisiones como un elemento básico a lo largo de todo el proceso de trabajo, tanto en el proceso de campo, tanto en la formulación de la propuesta, como en el proceso de campo, como después en la comunicación, ¿sí?, de los resultados. ¿Pongo esta frase textual o no la pongo? ¿Identifican a la persona? ¿No la identifican?